Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En este video ahora es el turno de hablar sobre qué es un desarrollador full stack. Anteriormente estuvimos viendo la parte del front, la parte del back, y ahora vamos a hablar un poco del perfil, las tecnologías y las características que debe completar o que debe asumir un desarrollador en el rol de full stack. Lo primero que debemos entender es que este perfil hace que la persona o el desarrollador deba o sepa desenvolverse tanto en la parte del front, de la parte del cliente, y la parte del back, que serían las funciones lógicas de nuestro software. Es un perfil bastante completo y de tener amplios conocimientos en herramientas de cada una de las partes de los lados de un proyecto web. Esto no quiere decir que él deba hacerlo todo completamente, pero sí debe entender cada una de las partes o de las funciones que se están dando en el proyecto, tanto desde su inicio hasta su final, tanto desde el inicio con la parte lógica hasta el final con la parte interactiva, con la interfaz para el usuario. Normalmente dentro de un proyecto el perfil de full stack se va a enfocar más en uno de los lados, ya sea en la parte del back o en la parte del front. Sin embargo, si surge alguna novedad o algo que se deba, digamos, solucionar en alguna de las partes, él debe ser capaz de dar solución a ese problema sin importar que en ese momento esté enfocado más en el back o más en el front. Hablando de las funciones o de en lo que él se va a enfocar, es muy variado y va a depender mucho de la estructura y las necesidades que tenga la empresa en la que esté elaborando en ese momento. Pero normalmente las funciones principales van a ser, primero, desarrollar la arquitectura del sitio web, o desarrollar las interfaces de usuario y otros componentes del front. También puede desarrollar aplicaciones backend, puede crear bases de datos y servidores, supervisar la velocidad y también la escalabilidad del software, puede gestionar proyectos completos y además asesorar a otros departamentos dentro de la compañía. Ahora, hablando de la ruta, de cuáles son las tecnologías que debemos estudiar para convertirnos en un desarrollador full stack, lo primero sería, y muy importante, sería Git para el control de versiones y el trabajo en equipo. Es muy importante aprenderlo. Ahora, las tecnologías, como vimos en la parte del front, serían esencialmente HTML, CSS y JavaScript. Y además algún framework como lo puede ser React, Angular o Vue. Y también es muy importante que sepa utilizar alguna librería de JavaScript. En la parte del backend sería importante, bueno, hay varios lenguajes que serían importantes que aprenda, como lo puede ser Java, Python, .NET o Node.js. No quiere decir que los deba aprender todos, pero sí que sepa al menos uno de ellos. Lo mismo pasa con las bases de datos. Es muy importante que un desarrollador que sea full stack pueda dominar el almacenamiento en memoria y que sepa gestionar las bases de datos, tanto relacionales como no relacionales. Debe saber cuál sería la opción más conveniente para utilizar en cada momento y cómo conectar esa base de datos con el lenguaje que se esté utilizando en la parte del backend para el proyecto. Ahora, por último, como adicional, es muy importante que también sepa dominar algún framework en la parte del back. También debe saber sobre arquitectura web, manejar la parte del servidor para tener conocimiento sobre protocolos como lo son HTTP y REST, las API, lógica de negocio, asincronía, etcétera. Un desarrollador full stack debe tener vastos conocimientos, como les comentaba, en cada una de las partes del proyecto. Eso no quiere decir que sea imposible de lograr, se puede lograr con mucha práctica y requiere un poco más de, digamos, de trayectoria, como lo que puede necesitar un desarrollador front o un desarrollador back que se enfocado solamente en eso. Y eso sería todo por este video, espero que les haya servido para darle un enfoque general. Obviamente esto lo estamos viendo muy por encima, simplemente estamos hablando de lo más básico, lo principal de ese perfil, pero al menos para que ustedes tengan una idea de en qué se basa o todo lo que debe estudiar y todo lo que forma un desarrollador de full stack. Eso sería todo por este video, nos vemos en uno próximo, espero que estén muy bien.